lo bendiga, hermanos. Tenemos la oportunidad de poder hoy día continuar mirando en la palabra de Dios verdades que Dios ha provisto para este día. Y es que con gran expectativa vamos a tomar este tiempo, que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos en gran manera. Vamos a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 14, Proverbios capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. San Mateo capítulo 7. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 7. Dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos un momento. Dios soberano, en el nombre de Jesucristo, queremos decirte gracias por proveernos este día, en lo cual, Señor, cada uno se aquieta de sus quehaceres y puede fijar su atención en las verdades, Señor, de tu palabra. Y qué glorioso hacerlo de esta manera, que nos juntamos, Señor, de diferentes lugares, un día como este que nos toca vivir, Señor, tan determinante, y los días pasan, y es tanto la incertidumbre, Señor, que el mañana pues no sabemos, tú lo sabes. Por lo tanto, Señor, queremos venir a ti, porque sabiendo tú nuestra necesidad en lo que viene del camino, puedes proveernos los recursos para la jornada que viene, Señor. Entonces, Padre, con esa seguridad, Señor, de tu bondad, de tu interés para no vernos, Señor, fracasar, tú eres el primero que quiere vernos, Señor, vencer. Con esa alegría de saber tu gran buena voluntad para con nosotros, venimos a tu palabra a aquietarnos, Señor, en tu presencia y recibir de ti el pan de vida. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, y vamos a continuar con este gran tema, ¿no? Estamos viendo este tema: toma el librito y cómelo. Pero estamos enfatizándonos en estas 5 cosas indispensables para hacer un servicio a Dios, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Y pues definitivamente a veces cada día abarcamos mucho, pero vamos siempre a tratar de buscar enfatizar lo suficiente para captar la palabra del Señor. Entonces, ya estamos por la parte 137, ¿no? Toma el librito y cómelo. Estamos viendo esta parte más determinante. Un poquito estamos enfocando ahí, ¿no?, en todos los últimos servicios, en esta parte de que tiene que ser la persona que Dios envíe. Porque en este día hay gente que Dios envió y hay gente que Dios no envió. Recuerde, ambos están ungidos aquí en la tierra. Hay 2 clases de ungidos aquí en la tierra. Hoy, en el día en el que nosotros vivimos, porque había siempre en todo tiempo. Había en los días de Pablo, había en los días de Jesús,
había en los días de cada mensajero, los hay hoy. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que vamos a responder tanto por la mentira que se está manifestando como por la verdad. Y Dios ha provisto su palabra para conocer ambas cosas, para poder tomar una decisión correcta en nuestra jornada. Entonces, al leer estas escrituras que hemos leído, y ahí queremos centrarnos un poco, por cuanto es determinante la forma en la que Salomón presenta, ¿no? Lo que Jesús vino y lo amplió también. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? Ahora recuerde, uno de los libros pues, que revelan la condición en su estado de acciones y de pensamiento, ¿no? y de ánimo y de atmósfera en la que debe vivir el ser humano que se ve en el rapto es Proverbios, porque Salomón es el tipo del milenio, es el tipo de la gente que va a reinar con Cristo, ¿no? Entonces él empieza a mostrar todo el entendimiento que tiene de cómo funcionan las cosas. Entonces él deja esta escritura ahí, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Entonces tenemos que tomar una decisión, cómo juzgar las cosas, con nuestro parecer o con la palabra de Dios. Jesús, leímos aquí, Jesús diciendo esto, ¿no? Cuando se trata de entrar al reino del Señor, Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ¿no? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús empieza a dar más datos ya. No solo es el camino, sino que ese camino tiene una puerta. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Jesús empieza a dar más datos para lo que Salomón está predicando, porque en realidad es el mismo Espíritu de Cristo en cada uno de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, ¿no? de los jueces. Pero Dios empieza a dar más datos aquí. Jesús empieza a mostrar que en este camino para entrar ahí hay una puerta. ¿Se da cuenta? Hay una puerta para entrar. Y dice que es una puerta ancha. Pero dice estrecha, entrar por la puerta estrecha, ¿no? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, eso es algo que no va a cambiar. Dios sabe cómo va a ser. Entonces, pues en la mayoría siempre va a estar en la puerta, ¿no? ancha y el camino, pues, la puerta espacioso, ¿no? Y pocos serán los que hallarán el camino de la vida, pero lo tremendo es que lo hallarán, habrá gente. Usted puede ser uno de esos pocos. Depende de usted, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero se requiere que nosotros tengamos ese interés en ello. Entonces, siendo que ambos caminos tienen una puerta para entrar, ¿no? Queremos fijarnos un poco con detalles de lo que se trata esto. Cuando Jesús habló aquí es en el Evangelio de San Mateo también. El Evangelio de San Mateo. Vamos a ver el capítulo 23. San Mateo capítulo 23, versículo 13. Es de Jesús hablando estos datos. O sea, cada predicador debiera estar interesadísimo en este tema, porque recuerde, el mensaje está correcto, la Biblia está correcta, ¿no? El tiempo y la sazón de Dios, nadie le va a cambiar eso a Dios. A Dios nadie lo va a obligar a obrar contrario a su plan.
Entonces ahí no está el problema, porque Dios siempre ya decidió lo que va a hacer y lo va a hacer. Solo que está esperando hallar gente y lo hallará, porque ya escribió la Biblia que va a suceder. Pero ¿dónde está el gran peligro? Está en predicadores. Luego, después que el diablo conquista predicadores, luego lo siguiente tiene que conquistar una gente que apoye. ¿Sí? ¿No? Entonces, dice aquí en el versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escucha esto, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ahora, es aquí donde un poquito queremos tomar la palabra de Dios en fe, ¿no? Y entender cuán serio es esto. Se da cuenta que un predicador, estos eran fariseos, eran falsos, ¿no? Pero dice que un hombre puede cerrar el reino de los cielos. Para que usted se dé cuenta, cuando veníamos hablando de estos tiempos, ¿no? El poder que tiene un hombre aún en su condición caída. ¿Cómo puede repercutir? Por eso que el diablo no puede detenerlo a usted, salvo que Satanás encuentre un hombre a través del cual detenerlo. Por eso nos encontramos que él no podía vencer a Moisés hasta que encontró Janes y Jambres, hasta que encontró Balaán, hasta que encontró Datán, Corea, Virán. Fuera de eso él no podía hacer nada contra Moisés. El ejército de Egipto no lo iba a parar. Faraón, ni nada lo natural lo iba a parar. Pero tuvo que encontrar gente en la esfera religiosa. ¿Se da cuenta? Es el entendimiento con el cual caminamos. Por eso dice Jesús, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ahora es una declaración tremenda. Y Jesús no está exagerando, pues hermanos. Nosotros somos ignorantes de este tema, de cómo funcionará. Yo puedo decir, yo creo que voy a ir por fe. A mí me parece esto, puedo dar mi parecer. Pero recuerde, todo camino que al hombre le parezca derecho, no me quiero confiar. Porque Jesús dijo, todo lo que al hombre natural nos parece bien, pues no. Su final es muerte. Nuestra propia prudencia jamás va a pegar al blanco. Entonces dice, ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es un poder grande que hay, ¿no? ¿Cómo es que ellos no entran y al no entrar ellos no dejan entrar al que quiere entrar? Qué tremenda declaración. Por eso le digo, cuánta necesidad nosotros tenemos en este día de la predicación correcta. ¿Cuánto usted debe anhelar, clamar? No será natural que aparezca, ve usted a alguien en quien su corazón no quiera ser derrotado y no quiera perder su enfoque. No será natural eso. Porque, piénselo, sin eso, como dijo Pablo, Dios decidió que los hombres sean salvos por la locura de la predicación. Y luego dijo en Romanos que leímos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y si no son enviados por Dios y predican, será para cerrar el reino de los cielos. Pero para que crean, tendría que ser enviados por Dios. Entonces yo tengo que interesarme de los que Dios envía y de los que Dios no envía, para saber de qué lado estar de una manera clara por la palabra de Dios. Y cuando veo, y definitivamente, como dijo Jesús, ¿no? La mies es mucho, obreros poco, definitivamente esa será la regla. Por lo tanto, dijo, orad. Mi clamor debe ser eso. Mi clamor debe ser eso, que Dios pueda tener predicadores que no se comprometan, que no traicionen a Jesucristo. Porque si no, dijo, ellos no van a entrar. Y al no entrar ellos, no dejarán entrar a ninguno detrás de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esto, ¿cómo va a llevarse a cabo? No, cuando uno lee la Biblia y lo dejamos que nuestra fe se ancla ahí, es sorprendente. ¿Cómo es que un predicador errado aún tiene poder para cerrar el reino de los cielos delante de los hombres? ¿Cuánto más entonces uno que está correcto? Entonces eso debe darnos alegría. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto así, ¿no? Que su palabra llegue al creyente de esa manera. Entonces, aquí está el punto. Esta verdad es la que será distorsionada, porque no se puede negar. Cuando usted trata de decir, no va a haber predicadores, como le digo, la gente decía, ¿no? Y algunos pues decían que nosotros hemos dicho, no, ya no hay predicador, ya no hay pastor, ya no hay eso, ¿no? Pues sería negar la Biblia, ¿no? Sería completamente quitarle el reino de los cielos a la gente. Eso no se puede negar. El punto es que Satanás se infiltrará en ese mundo para personificar lo que Dios envía. Ahora, es desafiante cuando el creyente, ¿cuántos en su corazón podrán anhelar? Quiero saber
Señor, en esta hora en la que yo vivo, lo que tú has enviado. Si usted no es sincero, nunca lo sabrá. Y si usted es sincero, lo sabrá. Primero, no lo va a saber, ¿por qué? Porque el que Dios envía jamás estará diciendo yo soy, ¿no? Entonces, cuando yo miro eso por la palabra de Dios, ya sé, ya sabemos, cuando veamos a alguien que Dios envíe, lo identificaremos por sus características, ¿no? Que la palabra de Dios dice que haría, pero no por su propia vanagloria, ¿no? Entonces encontramos estas cosas aquí. ¿Cuán tremendo es esto? Porque el profeta dice, entonces estos predicadores son tremendos que pueden cerrar el reino de los cielos. ¿Cómo lo cierran? Leamos un poquito en el mensaje. Es en el mensaje, es menester nacer otra vez. Porque usted dice, no, si un predicador es falso no pasa nada. Hermano, vamos a mostrar en la Biblia cuán poderoso es una predicación, ya sea para el mundo errado o para el mundo correcto. Por eso es importante que miremos eso. Muchas veces no dejamos el efecto porque no entendemos, ¿no?, lo que eso significa. ¿Qué pasaría cuando usted entiende las leyes de cómo funcionan las cosas? Usted no dejaría un montón de maíz, no dejaría que le caiga la lluvia o de repente va por ahí el agua y se inunda. Usted dice, no, ya 3, 4 días después el agua se va a secar ya, porque usted ya sabe lo que pasaría. 4 días y ya todo está el maíz, ¿no? Empieza a nacer. Cuando usted entiende cómo funcionan las cosas, usted sabe actuar. Por eso es importante que por la palabra de Dios entendamos cómo funcionan estas cosas. Por eso dice el párrafo 129. 129. Recuerde que nosotros vimos ahí en San Mateo 13 como Jesús había dicho que aparecerían estos ángeles, ¿no?, en el tiempo del fin para hacer una obra de separación. Y cuando la obra de separación viene, ¿no?, la selección viene, esto vale y esto no vale, ¿no? Entonces la palabra de Dios empieza a decir, esto es lo correcto, porque recuerde que lo falso no puede venir si primero no viene lo correcto. Entonces esto es lo correcto. Entonces hay gente que en su corazón se desanimará por lo correcto, ¿no? Porque usted puede, cuando selecciona tal vez fruta, selecciona cualquier tipo ¿no?, frutos de la tierra, ¿no?, que usted cosecha, selecciona esto de primera, esto es extra, esto no, ya de segunda. Entonces usted dice, esto va para tal mercado, pero los restos va para otro tipo de mercado. También tiene clientes. Entonces cuando la palabra de Dios viene y muestra lo correcto, entonces, pero en este caso, usted tiene que primero, dijo el profeta, la regla es rechazar la verdad para luego optar por la mentira, ¿no? Entonces cuando la gente se siente mal con la verdad, como dijo Jesús, se ofendieron, le dijeron los apóstoles. No les gustó, son plantas que no plantó mi Padre. Jesús estaba separando en ese día la paja, porque eso es lo que dijo Jesús, dijo Juan el Bautista que Jesús haría. Él sacaría la paja, ¿no?, y el trigo, lo colocaría el trigo en su granero, esos son los apóstoles, y la paja se lo quemaría, ¿no? Eso es lo que sucedió. Pero esta escena, eso era una escena solo para Israel, pero esta escena es mundial. Es mundial. Y hay mucho poder, ¿no?, en el ser humano. Todo el poder de Satanás que podría hacer, no lo puede hacer sin la vía del ser humano. Aún Dios, todo su poder para hacer todo lo que puede hacer, pero en este caso de la salvación, en este caso, ¿no?, del programa de redención, no lo puede hacer tampoco fuera de la vía del humano. Como dijo el profeta, para el hombre no puede hacer nada sino por la vía del hombre, porque él es la gente de Dios. Pablo, por eso sí somos colaboradores de Dios. Dios da la semilla, ¿no?, y él da el crecimiento, pero tiene que haber alguien que plante y alguien que riegue. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, el párrafo 129, encontramos, ¿qué pasa con esto si un maestro es falso? ¿Qué pasa? ¿No? Porque a uno dice, por eso el profeta decía, ¿no?, vaya, escuche cualquier cosa, así hablen, aunque sean 2, 3 palabras de Cristo, ya está, cómase la carne y bótese el hueso. Después me dice el profeta, me di cuenta que la gente estaba muriendo. Yo dije, ¿qué está pasando? Me di cuenta que era Babilonia, salgan de ahí.
Y el profeta dice, yo mismo les mandaba antes que vayan. Ese era su dicho de él, ¿no? Cómete el pastel y bótate la pepa de la cereza, ¿no? Pero luego se dio cuenta, no, solo hay un lugar provisto por Dios para la adoración, dijo. Solo hay un lugar. Y predicó eso. Entonces el profeta dice, maestros falsos, ¿qué pasa? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, es algo falso, no tiene efecto. Sí, Señor. Maestros falsos traerán falsos nacimientos. Falsos nacimientos. En otras palabras, una personificación del verdadero nacido de nuevo. Una imitación del nuevo nacido. ¿No? Porque recuerde, ¿ve? Una persona cuando nace, todo lo que nace aquí en la tierra, todo lo que nace, depende de aquello que nació. Si el becerro nace, depende de aquello que nació, depende de la vaca. Mientras él todavía está pequeño, para alimentarse, para nutrirse. Los pollitos dependen de la gallina, ¿sí? Usted no ve a la gallina, ya pone, los pollitos salen, la gallina se va hacia su vida, no. Ahí están detrás de la gallinita los pollitos. ¿No? El humano, usted, yo, los pequeños que usted ve, nacen y dependen de mamá. Entonces, el nuevo nacimiento por la palabra de Dios hace al creyente dependiente absoluto de la palabra de Dios. Y eso es aquello en lo cual debe trabajar cada creyente. Pero el nacido falsamente lo hace dependiente de aquello que está naciendo. Entonces, si falsos nacidos traerán, ¿no? Falsos predicadores, falsos, dice maestro, traerán falso nacimiento. Entonces, ¿cuál es el resultado del falso nacimiento? Encontraremos gente dependiente de algo, de lo que él nacieron. Gente dependiente de lo que nacieron. Usted va a ver que no puede, vaya a ver al niño, no puede comer sin mamá, no puede cambiarse sin mamá, no puede alimentarse sin mamá. Ahí están los pollitos, no saben ni dónde ir, pero cuando la gallina hace sus pequeños croqueos ya saben por dónde ir. Dijo el profeta, yo vi los becerros, ¿no? Miles de reses. De pronto un becerrito por algún lado, ¿no? Hacía su pequeño bramido. Y la vaca sabía dónde está su becerro. Dentro de miles de animales. Hay algo que lo conectaba. Entonces, el verdadero nacimiento, ¿ve? Vamos a mirar lo que es, para que usted vea el efecto. Porque sí, hay un poder, a lo cual, porque también tomarán la palabra de Dios. Pero siendo que hay falsedad en su enseñanza, por eso Jesús nos advirtió. Él no nos advirtió de lo que el mundo nos dice, hay peligro, que Al Qaeda, que ISIS, que no sé qué, de terrorismo, y que los narcotraficantes, y que la guerrilla, y que no, el mundo nos presenta que esos son los peligros. Pero cuando Jesús nos presentó el peligro, en San Mateo 24 dijo, falsos cristos. El peligro más mortal que puede haber. Cuando Pablo nos presentó el peligro, dijo, hombres amadores de sí mismos. Eso está ahora en nuestro día. Entonces depende del interés que cada creyente tenga. Debe ser un interés máximo en saber el mundo de el falso y el verdadero. Usted tiene que ser experto en eso. Y para eso Dios envió el mensaje, para hacerlo a usted experto en eso. Porque cuando Dios dejó a su hijo era experto en eso, en el Edén. Sabía completamente lo que era el mundo del error y lo que producía. Que se quedaron con lo que sabían era otra cosa, ¿no? Pero que lo sabían porque Dios se encargó de decirles, esto es lo correcto y esto produce vida, pero esto es lo errado y produce muerte. Le señaló, Dios fue el primer mensajero y eso, sus hijos estaban bien entrenados. Ahora que no quisieron quedarse en la enseñanza correcta es otra cosa. Y luego viene la consecuencia. Pero esa es la forma en la que Dios opera. Entonces dice, falsos maestros traerán falsos nacimientos. Entonces, dice, los profetas verdaderos traerán la palabra, el nacimiento de la palabra, Cristo. ¿Ah? Ambos. Ahora, ¿cuál es su trabajo del falso y del verdadero? Traer a escena nuevos nacidos. El verdadero, dice, sabrá que el nacido, que le conviene a la gente nacer de la palabra de Dios. Porque fuera de eso, no hay destino para ellos. Todo será temporal. Entonces traerá la palabra de Dios y cuando la gente nace, por eso le digo, si usted nació de la palabra de Dios, de ahí en adelante, usted ya no podrá vivir donde usted vaya. Si ve en el carro, no. Si ve en el avión, ve en el bus, está en el aeropuerto, está en el trabajo, está en la calle, en todo lado estará, ¿no? Leyendo algo de la palabra de Dios, escuchando algo. Usted se vuelve dependiente de la palabra de Dios.
Usted dependerá de aquello de lo cual usted nace. Pero sea predicador correcto, predicador errado, están trayendo nacimientos a escena. En otras palabras, están predicando para volverlos a la gente dependiente de algo. El verdadero los coloca dependientes de la palabra de Dios. Ese camino que al hombre le parece derecho, porque el falso nacimiento no le va a llevar a usted, anda, toma, fuma, no, usted se daría cuenta que eso está mal. Entonces, ¿qué hace? Entonces el profeta dice, los profetas verdaderos traerán la palabra, el nacimiento de la palabra, Cristo. Pero los falsos profetas traerán falsos nacimientos. ¿Qué nacimiento? El nacimiento de iglesias. ¿Sí? Entonces encontraremos hoy día en esta tierra, encontraremos gente dependiente de la iglesia, ¿no? Otros dependientes de la palabra de Dios, de lo que Dios envió. ¿Qué es? El predicador errado se encargará de que usted, ¿no?, se vuelva dependiente solamente de la vida de iglesia, que incluye al predicador, que ahí esté su confianza. Pero el predicador correcto le enseñará que la predicación le va a ayudar en el objetivo de este real nuevo nacimiento. Pero aquello que debe ser su vida y lo que lo va a alimentar, lo que lo va a transformar, lo que le va a dar el crecimiento, es la palabra de Dios. Por eso Pablo entendía, ¿no? Pablo, siendo el verdadero, dijo, mi trabajo es plantar y regar. Yo planté, tal vez Apolos riega, pero el que trae el crecimiento es Dios. Y el crecimiento viene, ¿por qué? Por la comida. Por eso viene el crecimiento. Fácil, ¿no? Sí. Entonces, ¿ve? Si el predicador trae la comida de sus ideas, usted sabe que ahí no hay crecimiento para Dios. Ahí habrá crecimiento para el falso nacimiento. Entonces, cuando usted ve un nuevo nacido, él no solamente está esperando cuando va a la iglesia va a estar con el mensaje, no, en donde va, en cualquier momento él está tomando sus notas, está captando algo, está comiendo, ese llega a ser su vida. Pero el falso nacido, ¿dónde va? Nada más, uy, tal día tengo culto, nada más. Uy, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el pastor? Nada más en eso. ¿Se da cuenta? Uy, el pastor dice. Fácil, el nacido errado tendrá el pastor dice. Y el nacido verdadero tendrá el escrito está. Pero ambos están dependiendo de un sistema, ¿no? El sistema de vida, que es la palabra de Dios, y el sistema de muerte, que es la vida de iglesia. ¿Se da cuenta? Tan cerca. El nacido errado no parece que se va de borracho ni nada. Llega a ser dependiente de iglesia. No quiere fallar a su iglesia, no quiere desagradar a la iglesia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la iglesia, él está dispuesto a hacerlo. Por eso uno tiene que vigilar. Porque, hermanos, todas las demás cosas uno lo puede personificar, ¿sí? Cualquier cosa para la iglesia podemos nosotros estar dispuestos a ello, ¿no? Tal vez, ¿no? Construir una iglesia, construir esto, construir aquello, trabajar y todas esas cosas, estamos dispuestos. Pero depender de la palabra de Dios, no. Ahora, el verdadero creyente también tiene todo esto que tiene el falso, pero no depende de eso. También tiene su compañerismo, también se congrega, ¿no? También pues él tiene un testimonio, pero eso no es su confianza y no depende de eso. ¿Sí? El centro de su atención, de su gusto, de su vida es la palabra de Dios. Entonces, fácil entender, si usted quiere, nada es difícil, es fácil. Si quiere ver el mundo invisible, si quiere ver quién es verdadero ungido, quién es falso ungido, hoy es fácil verlo, pero recuerde, le conviene verlo. Si usted no lo va a ver, puede que algún día se coma una prédica errada. Resultado, lo hará dependiente de la iglesia. Le quitará su sed por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué hace? Los falsos profetas traerán falsos nacimientos de iglesias. Y el nacimiento de un credo, el nacimiento de una denominación. Párrafo 131. Dice, lo falso, guarda lo suficiente de lo verdadero. No vaya a pensar que esto se va todo por todo lo errado. Hay muchas cosas que pues van con la palabra de Dios. Por eso, de una manera general, usted jamás lo va a conocer. No lo va a detectar. Pero usted y yo estamos dando datos y cada día sumando más datos. Usted asimile y lo apropiese de esas escrituras.
Nosotros hoy estamos aquí, podemos juntarnos, podemos predicar, podemos hacer nuestra parte, pero no siempre las cosas tal vez sigan así. Nadie sabe el destino para cada uno de nosotros el mañana. Por lo tanto, saque el máximo provecho, ¿ve?, a lo que podemos hoy hacer. ¿Se da cuenta? Pero sí visualizamos por la palabra de Dios que hay gente que va a tomar estas cosas y va a aclarar su visión. Debe conocer ambos mundos, lo verdadero, ¿no?, y lo errado. Porque lo verdadero guarda lo suficiente, dice, lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero, para hacer una forma de piedad, ¿no? Solo una apariencia de piedad, ¿no? Tal vez vestir como un cristiano, ir a la iglesia como un cristiano, tener la Biblia como un cristiano, o el mensaje, y de vez en cuando tal vez leerlo como un cristiano, pero no es dependiente de la palabra de Dios. Eso sí lo aseguro. Si puede, bien, si no, no. En cambio el otro es, a ver, usted váyase una semanita sin desayuno, sin almuerzo, sin nada. No puede, es dependiente del alimento. Por eso Pablo dijo, aquello que no se mete el hombre. ¿De qué se trata aquello que no se mete el hombre? Permítame leer 1 Corintios. Capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Estos mismos espíritus están aquí. Y Pablo lo predicó, lo hizo claro para separarlo. De esto se trata los dos. Entonces dice 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Todavía no están como cristianos. Están en una condición no correcta. Entonces dice, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No? Lo que hablábamos, el verdadero creyente no tiene que ser culpable de ninguna discusión, ninguna atmósfera mala. El creyente no debe ser culpable de eso, ¿no? Entonces Pablo dice, es el mundo de carnales, ¿no? Y cuando uno entra a ese mundo, entonces uno empieza a pensar, yo con fulano estamos bien y fulano con el fulano están mal, ¿no? Entonces empieza a hacer sus grupitos. ¿Ve? Pero cuando usted es sincero, usted sabe, ni yo ni fulano. Él está mal en algunas cosas y en las que yo estoy bien, seguro. Pero en otras cosas, él ha de estar bien y yo he de estar mal. Porque solo hay uno solo que es perfecto, Jesucristo. Esa es la actitud que tiene el verdadero. Pero el falso solo mira la paja del ojo del otro, ¿no? Entonces así estaban ellos. ¿Y eso a dónde los llevó? A esto, dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora recuerde, se volvían dependientes. Dice, ¿qué hace la carnalidad? Si uno se queda ahí, es un falso nacimiento, no es cristianismo. Yo soy de Pablo, dependiente del hombre, lo cual es de iglesia. Entonces Pablo dijo, esa carnalidad. Esas mismas cosas estaban allá. Dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ese espíritu buscaba a ellos hacerlos dependientes de iglesia, dependientes de hombre. Ahora, Dios envía predicadores, pero no para que usted dependa de él. El verdadero predicador que Dios envíe, recuerde, él sabe que usted no puede depender de él. Él sabe que él no puede ayudarlo. Por eso él le va a estar. Cualquier cosita, hermano, ¿qué necesitas? A ver, llámame, avísame cualquiera. Él sabe. La gente no debe depender de mí porque yo no puedo ayudarlos. Y si ellos me miran a mí y dependen de mí, están perdidos. Entonces el verdadero predicador no puede estar detrás de la gente. A cada momento, a ver, ¿qué necesita? No. Debe dejar que la gente aprenda a depender de aquellos de donde sí viene su vida. Y eso es de la palabra de Dios. Esas son las cosas. Pero a los ojos humanos parece diferente, ¿no? Parece que este no mira, no tiene ni amor de Dios. Como él no está ahí al pie de la gente. Si él hiciera eso, en realidad no ama a la gente. ¿Usted qué dice? Que una mamá o un papá que al hijo no lo dejen hacer nada. No, hijo, tú anda allá, yo hago. No, tú no puedes, yo lo hago, ¿no? A veces dice, haz esto. Mejor sal para allá, tú no sabes, yo lo hago. ¿Qué cree? Ese no ama a su hijo. Porque un día él no va a estar. ¿Qué cree que va a pasar con ese hijo? Inútil. No sabe nada. ¿Se da cuenta? Pero verdadero, aunque te demores, aunque me quites un poco de tiempo, pero hazlo. Porque un día no estaré yo. ¿Sí?
¿Y quién crees que te va a venir a hacer las cosas? ¿Ah? ¿Vas a esperar que los vecinos te vengan a atender? Es igual en la vida cristiana. El predicador tiene que entender eso. ¿Ve? Un día no está tu predicador, ¿qué? ¿Se da cuenta? Pero cuando usted empieza a entender cómo administrar su vida cristiana, es glorioso. Por eso Pablo dice, uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Luego pregunta en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Ahora, piénselo. ¿No era Pablo un enviado? ¿No era Apolos un enviado? La Biblia da testimonio que era poderoso en las Escrituras. Y Pablo dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Hermano, que eran predicadores tremendos, enviados por Dios, tenían el Espíritu Santo, y como dice que no eran nada. No eran nada para que la gente dependa de ellos. Pero eran una gran bendición mientras ellos eran maestros, ellos les enseñaban a depender de Dios y su palabra. Pero cuando ellos querían depender de Pablo, ahí sí eran nada. Por eso Pablo pregunta, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice, solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Para qué son los predicadores? Solo son trabajadores para ayudar a que la gente pueda creer, no a ellos, a Dios, a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Para que usted y la palabra de Dios se encuentren. Por eso, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Y eso que no es total, cada uno hace su trabajo hasta donde Dios le permite. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ahí no se mete el hombre. Porque en el crecimiento tiene que haber el alimento. En el crecimiento tiene que haber el alimento. El niño nace pequeñito, ¿no? Tal vez un medio metro, no sé, un pequeño peso. Después usted lo encuentra de 100 kilos, ¿no? De 200 libras. ¿De dónde sacó todo ese peso? Por el alimento. Por el alimento. Es igual, es la misma regla en la vida cristiana. Uno empieza todo debilucho y apenita, ¿no? Y se vuelve dependiente. Entonces, desde temprano, el predicador empieza a enseñar lo correcto. Depende de la palabra de Dios. No de Pablo, no de Apolos, no de Cefas, no de ninguno de ellos. De la palabra de Dios. Porque eso sí es vida. Lo demás le traerá un falso nacimiento. Un falso nacimiento. Nos encontramos con eso, ¿no? Por eso decía aquí. Yo planté por lo regado, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, en ese mundo de depender, que la gente dependa de ellos, no. Ni el que planta ni el que riega es algo para depender. De ellos ustedes no deben depender. Sino ¿quién? Dios, el que da el crecimiento. De ese ustedes deberían aferrarse, de ese no deberían soltarse. ¿Se da cuenta? De ese no debería soltarse. Por eso dice, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si él trabaja es una gran labor, obviamente, pero no hay problema, Dios va a encargarse de eso. Porque él mismo dijo, el obrero es digno de su salario. Dios va a encargarse de eso. Pero que usted se vuelva dependiente nada más, ¿no? Y diga, no, el mensaje, no, que él estudie para mí, que él hable para mí, que él predique para mí, eso es suficiente. Así no es. Por eso nos damos cuenta, hay tanto poder, dice, cierran el reino de los cielos. ¿Qué es? La puerta espaciosa. ¿Cómo lo cierran? Haciéndolo a usted dependiente del hombre. ¿Por qué? No hagas nada, no te preocupes, no tienes que cambiar tu vida, no. Bien amplia la hacen el camino. Pero otro dice, es estrecho, ¿no? La puerta angosta. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar, tiene que comer su comida desde que empieza. Y para eso tiene que ser muy esforzado y valiente. Porque eso es lo que Dios le dijo a Josué. ¿Se da cuenta? Y así que el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es como Pablo se ubicó ahí. Porque la gente estaba confundiéndolo. Yo soy de Pablo.
identificándose se cuenta con el hombre. Qué glorioso, ¿no? Y eso es ese entendimiento que, hermano, que se está cegando en el mundo entero para cerrar el reino de los cielos. ¿Cómo? Buscando hacer protagonista al hombre. Es la propuesta de Satanás. Exhíbete, lánzate para que todos se impresionen de ti y la gente ponga la mirada en ti y se opaque la mirada de la palabra de Dios. Y usted tiene que examinar, ¿no? Usted tiene que entender que toda la mayor gloria y el mayor poder y todas las grandes bendiciones vienen de la palabra de Dios. El predicador le ayuda a que usted saque más de la palabra de Dios. Por eso le ayudamos, dice, colocamos el agua, ¿no? Regamos, colocamos, dice, la semilla correcta, porque eso van a hacer. Por eso yo planté, Pablo trajo la doctrina, ¿no? Depende de lo que se planta. Por eso, predicadores falsos traen falsos nacimientos. Entonces, aquí no se trata de que somos el verdadero y los demás son los falsos. No, se trata de tener entendimiento para saber investigar cada uno. Porque usted no va a ir publicando, hey, fulano es falso. Usted lo tiene que saber para usted. Fulano es verdadero. No, usted lo tiene que saber para usted. ¿Ve? Y cada predicador debiera hacer lo mismo para saber cuál es su labor exactamente. Porque es tan sutil, ¿no? Porque uno dice, oye, hermano, y tremendos sermones. ¿Sí o no? Yo te hablé y creíste. Listo. Ya pues. ¿No? ¿Ves? ¿Ves cómo Dios me gusta? Entonces, fácil. Satanás los propone, ¿no? Que el predicador acepte eso. Pablo no aceptó eso. Ni Jesús. Pero Jesús dijo, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Entonces, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta esa posición que la palabra de Dios coloca a cada uno. Volvemos a leer el párrafo 131 de menester nacer otra vez. Decía, lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad. Y escuchen, estoy diciendo algo aquí, quiero que usted lo escuche. Esa clase de concepciones falsas, usted sabe lo que es una concepción falsa. Guía a millones de gente a un falso nacimiento. Es un trabajo grande. Por eso le digo, es tremendo. Cuando la palabra de Dios viene y es suelta y usted dice, no, es difícil, muy difícil, demasiado extremista de algo. Bien, bien. Simplemente entonces Dios dice, abre camino a la otra predicación. El otro, no, está así, sí. ¿Qué es? Para atar la cizaña en manojos. ¿Por la vía de qué? ¿Qué son esos? ¿Se da cuenta? Que en realidad lo que están separando son los correctos. Pero el predicador errado viene a hacer la cuerda para atar el manojo. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, ese es extremista, ese de allá, ¿no? ¿Se acuerda cuando decían de Elías? O de Micaía, entonces ellos se ataron. Entonces enviaron unas 400 cuerdas para atar todos los manojos. Y la gente le gustó esas cuerdas. Esas cuerdas lo sujetaron. Pero aquí lo que nos debe sujetar es la palabra de Dios. Esa cuerda si no nos lleva al fuego. La otra cuerda, si le sujeta a usted la cuerda del predicador, lo lleva al fuego. Eso seríamos cizaña. Para ser atados al hombre nos convertiría en cizaña. Falsos maestros guían al pueblo a creer una mentira, ¿no? Como una nación, dice, millones a un falso nacimiento. Y falsos maestros guían al pueblo a creer una mentira, ¿ve? A creer en una sensación. A creer en una sensación. Entonces el falso siempre está trabajando con el sentimentalismo de la gente, con el razonamiento de la gente, con la imaginación de la gente, ¿no? Como decía uno, mira, dice, yo te voy a hablar del amor de Dios, ¿no? Bueno, no me llamó tanto la atención porque era un predicador denominacional. Lo que sí me sorprendió y me quedé impresionado, porque el mismo enfoque en la predicación del mensaje, ¿no? El mismo estilo. Pues este denominacional decía, yo tengo 2 hijas, o 3, no sé cuántos, pero así era. Dijo, ¿qué hace? Miren, dijo, yo les voy a hablar cómo es el amor de Dios. Tengo mis hijas, se portan mal. Yo les digo, no vayas allá y me desobedecen. Hacen lo que no me agrada, lo que no me gusta, ¿no? Y muchas veces usted se porta, dice, mal con Dios.
Lo que Él dice en su palabra, usted no le hace caso. Usted no lo obedece. Y usted empieza a hacer cosas que a Dios no le gustan. Y lo que Él dice, usted no lo toma en cuenta. Pero dijo, cuando mis hijas hacen eso y me desagradan, me molestan, les pregunto, ¿dejan de ser mis hijas? Qué razonamiento, ¿no? Por lo tanto dijo, así es Dios, Dios habla y nos dice esto, nos vamos todos rebeldes, por allá, nos embriagamos, volvemos. ¿Eso nos quita ser hijos de Dios? No. Mis hijas son mis hijas y usted es hijo de Dios. Siempre será hijo de Dios, haga lo que haga. Porque el mal comportamiento no le quita de ser hijo. Es en el mundo este caído. Pero en el mundo de Dios dice, el que venciere, ¿no? El que venciere, ese será mi hijo y yo seré su Dios. Yo seré su padre. Es diferente. Pero quieren sujetar la actitud de Dios al carácter y a la actitud humana. No, Señor. La actitud de Dios está escrita en su palabra. Un padre natural, cierto, dice algo. El hijo no le hace caso, ya está bien después. Pero el padre Dios no. Dijo, una palabra quitas, estás fuera. Una palabra aumentas, estás fuera. Entonces, cuando uno viene, le escuchan el mensaje igualito, ¿no? Piense en los argumentos que toman. Porque yo le digo esto porque usted va a encontrarse con eso. Son unciones que van a estar. Dice, mira, desde Génesis, Adán falló, Eva falló, ¿se perdieron? Oye, no. ¿Se da cuenta? Los argumentos. Porque a veces uno te repasa todo contento porque dice, no, ya sé que. Cuando vienen los argumentos y toman la Biblia, dice por ejemplo el falso, toma lo suficiente para poder engañar, pues. David falló, se perdió. Abraham falló, se fue a Egipto. Mintió Abraham, se perdió. No te puedes perder, estás predestinado, ¿no? ¿Y qué dijo Pablo? Que el Antiguo Testamento y todas esas cosas se escribieron para nuestra admonición, para que nosotros no hagamos nada de lo errado. Cuando vino Cristo, ellos toman eso, pero el profeta nunca enfocó así la Biblia. El profeta dijo, todos ellos fallaron. ¿Por qué? Porque no eran la realidad, eran el tipo, eran la sombra. Pero la realidad de todo eso era Cristo. Cuando Cristo vino, dijo, cometió el error de David, cometió el error de Eva, cometió el error de Adán, cometió el error de Sansón, cometió el error de Abraham, la mentira de Abraham o de Isaac, de cualquiera. Cristo se paró leal y fiel a la palabra de Dios. Ese es el novio. De tal calibre de él es el calibre, ella, su novia. Es esa misma realidad. ¿Se da cuenta? Por eso a veces subestimamos. Sí, ya sé, creo que es falso. Subestimamos. Tienen argumentos muy poderosos. Obviamente, si usted conoce el mensaje, pues ninguno de ellos va a prevalecer. Ningún argumento de Saúl prevalecía para David. ¿Se da cuenta? Ningún argumento de los 10 espías prevalecía para Josué y Caleb. Pero usted encuentra estas cosas, ¿no? Estamos dando estos datos clave. El resultado del predicador errado, ese es su resultado, no puede ser diferente. Aunque él quisiera que la gente sea súper amante de la palabra de Dios, no puede por la unción que esté en él. Eso trae un resultado y la Biblia ya lo estableció. Toda la gente que se coloca bajo la predicación errada, la palabra de Dios llega a ser algo que no le quita el sueño a él. Pero bajo la predicación correcta hasta sueña con la palabra de Dios. Eso debe ser el resultado. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, porque ustedes, falsos maestros, guían al pueblo a creer en una sensación como, ¿no? Sensaciones, usted se sacudió repentinamente y usted lo tiene. ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo aquí? Sientes a Dios, tranquilízate, deja que Él te hable, deja que Él te toque tu corazón, deja que Él te lave, deja que Él te consuele. ¿No? Entonces empieza a trabajar con eso. Sensaciones. ¿Ve? ¿Cuándo dice sucede? Porque usted se sacude tal vez repentinamente y usted lo tiene. O porque usted tuvo una sensación muy rara que recorrió todo su cuerpo. O porque usted vio una luz enfrente de usted. O tal vez se cegó y titubeó, ¿no? O tal vez le dicen que esa es la chaqueta de Elías puesta, ¿no? Y todo ese tipo de sensaciones. ¿Sabe lo que es? Dice, oh, mira, ese es un hijo manifestado de Dios. ¿En qué situación se encuentra usted? Derrotado. Yo tengo la chaqueta de Elías, luego derrotado. Oh, el Espíritu Santo corrió por todo mi cuerpo, luego derrotado.
¿Qué pasó? Pero es tremendo, ¿no? Uno no examina las cosas que están pasando. Por eso es correcto. Gloria a Dios, dice la gente. Yo tuve un sueño una noche, ¿no? Eso dice. Yo tuve un sueño una noche. ¿Qué más? Oh, sí, dice, ve. Yo veo esto, lo otro. ¿Aún crees en sueño? Sí, Señor, ciertamente creo. Pero si ese sueño no respalda la palabra de Dios, entonces está errado. Aquí está la verdad. Quédese en esto, sí, Señor. Pero eso guía a millones a un falso nacimiento. Piénselo. Cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta cómo toma lugar, ¿no? Todo esto. Voy a leerles aquí algunas claves en el libro de Proverbios. El capítulo 13. ¿Por qué? Porque no solo se queda ahí, hermano. Un falso nacimiento no solo se queda ahí. Es tan terrible lo falso. Cuando usted empieza a entender las advertencias de la palabra de Dios, ahora escuche esto. Todo este tiempo, tal vez la gente la ha pasado bien. Porque Dios, dice el profeta, hay una regla. Dios no te puede juzgar mientras tú no has oído la verdad. Dios toma en cuenta la ignorancia. Pero estamos en un día donde algo empieza a jalar hacia ver las dos cosas. Desde ahí para allá, las cosas van a cambiar. Y los resultados se empiezan a activar. ¿Ve? Porque ¿cuántos años? ¿Qué importa con tales que escuches algo de una predicación? Con tal... Pero observe el resultado. Estamos viendo, una predicación errada tiene resultado, falso nacimiento. Una predicación correcta tiene su resultado. Ahora, ¿y qué pasa si yo tengo algo, escucho una predicación errada? ¿Qué va a pasar? Verso 17, Proverbios 13, 17. El libro de Proverbios se encargó de hablar de estos dos sistemas, casi todo el libro. Todo el libro, así como los 7 sellos, ¿no? Revelaron el hablar del diablo, y así el libro de Proverbios habló de los dos sistemas, todo el libro. De todo ángulo lo enfoca. Por eso aquí dice el verso 17, escuche esto: el mal mensajero, ¿no? O el predicador errado acarrea desgracia. ¿No? Luego usted empieza, ¿por qué tengo esto? Porque todo tipo de desgracia empieza a venir a su vida. Porque la predicación errada trae desgracias. ¿Sí? Esa es la Biblia. No es así de simple, hermanos. Por ejemplo, digamos así, si usted escucha algo errado, quién sabe, lo escuchó por unos cuantos meses, años. Cuando usted empiece a escuchar lo correcto, no vaya a pensar que la cosa ahí cambió nada más. Lo correcto va a alabarlo, pero lo errado va a tener sus resultados. Por eso dijo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo errado va a tener sus resultados. Cuando uno entiende eso, simplemente, ¿no? Uno escucha lo correcto y el diablo viene, como decía un hermano, ¿no? Hermanos, se me ríen de mí, dice, allá, la iglesia donde salí. Y le digo, ¿por qué? Dicen, mira, aquí tenías esto, tenías carro, tenías lo otro. Una vez que te has salido ya no tienes esto, lo has perdido todo, te has quedado en la nada, ¿no? Y yo me reí y él me decía, pues hermano, estoy en desgracia y usted se ríe, ¿no? Le digo, así es, que Dios te va a lavar bien. No puedes entrar aquí con toda la suciedad, te va a lavar bien, ¿no? Y ahora uno lo ve diferente, ya pues el hermano, ¿ve? Digo, pasaron un tiempo, ¿no? Pero así es. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que el mal mensajero acarrea desgracia. Todas las desgracias que ocurran en la tierra es por causa de la predicación errada. Toda la desgracia que está ocurriendo en la tierra es por la predicación errada. Esa es la Biblia. Usted no entiende cuánto efecto tiene. Tiene tanto efecto que puede encerrar el reino de los cielos. Y toda desgracia que pase es por causa del mensajero errado. Entonces cuando uno escucha lo errado y luego entra lo correcto, entonces uno rápido saca cuenta, ¿qué pasa?
Desde que entré a la palabra, todo me va mal, uno dice, ¿no? Parece que te volviendo toda una noche, todo sale mal. Y entonces el diablo dice, ¿ves? Si estuvieras bien no te fuera así tan mal. Pero entonces, cuando esas cosas me pasaban a mí, yo decía, cierto, todo está mal. Pero Señor, ¿qué he hecho mal? ¿No estás agradado? Pero he hecho lo que tu palabra dice. He hecho lo que tu palabra dice. No entendía mucho en ese tiempo. Lo único que podía decir, Señor, pero hice lo que tu palabra dice. Y más golpes y golpes hasta que se lava. Y hay que solo suplicar a Dios que la cosecha sea rápida, que no sea abundante. ¿Por qué? Dios, ese juicio simplemente ya está decretado. La predicación errada trae juicio, trae todo tipo de desgracia. Está ahí en ese mundo. Y cuando usted escucha lo correcto, simplemente en adelante empieza uno a pagarlo, ¿no? ¿Por qué? Cuando usted va a escuchar lo correcto, dice el profeta, Dios te alcanza cuando ya es tu última oportunidad, cuando ya el diablo planificó aniquilarte. Entonces empieza todo. Si lo correcto no hubiese venido, era tu fin. Pero entonces uno empieza a ser lavado, a ser limpiado. Por eso el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Y el mensajero fiel acarrea qué? Salud. Ahora depende cuán rápido usted debe desprenderse. Por eso yo muchos hermanos he escuchado, ¿no? A veces, hermano, ¿cómo es esto? Porque fulano dice esto. Usted se acarrea desgracia sin saberlo. Usted cuando entra en la palabra de Dios tiene que tomar una decisión. No me importa nunca más lo que diga fulano o sutano. De aquí en adelante solo tendré en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y cualquiera que me haya hablado algo que no me lo probé en la palabra de Dios, que se vaya por la basura. No siga almacenando eso. No es bueno para su salud. ¿Se da cuenta? No siga quedándose con los dichos de nadie. Según la palabra de Dios, la consecuencia de todas las cosas y la desgracia que ocurran es por la predicación errada. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24 que de eso es lo que deberíamos cuidarnos. Dijo, ¿qué es el peligro más grande que hay? No parece al razonamiento humano. No parece. Nos parece que es los que venden armas, que es lo que todo eso, ¿no? De trabajar en armas químicas, en armas nucleares y del odio y de la ira y de ponerse nación contra nación. Todo eso simplemente es el resultado de la predicación errada. Por eso es importante que nosotros queramos trabajar en lo correcto. Porque es poderoso lo que usted habla. Es muy poderoso. El ser humano no es cualquiera, tiene mucho poder en su vida, ¿no? Por eso mire, el mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Vemos el resultado de ambos. Lo dijo Jesús, lo dice el profeta, vemos que lo dice Salomón ahí. Capítulo 14. Capítulo 14 de Proverbios. Proverbios 14, 25. Proverbios 14, 25 dice: el testigo verdadero libra las almas. Cuando alguien viene para ayudarlo, usted tiene que entender que esa ayuda es hacia su alma. Lo falso jamás podrá ayudar su alma. Por eso que la predicación errada nunca será a la esfera del alma. Porque solo el alma vive por toda palabra que salió de la boca de Dios. Cuando Dios dijo el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios, eso no es el cuerpo, es el alma. Porque cuando se llama el hombre cuerpo nada más, ese vive pues de papa, ¿no? De carne, de verdura, de todo ello. Entonces dice, ¿qué es? El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras hacia el alma, mentiras. ¿Cuáles son? Sus propios razonamientos, los dogmas, el énfasis de la vida de iglesia. Vemos estas cosas, ¿no? Que la palabra de Dios declara. Por eso, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Estamos mirando aquí.
¿Cómo esto toma lugar? Pues el profeta dice, necesitamos algo para el alma, algo que tenga efecto en el alma. Eso no va a llegar cualquier golpecito así. Entonces dice, la predicación verdadera va al alma, libre el alma. El profeta nos da en todo el mensaje, ¿no? Pero solo voy a leerle nada más 2 datos aquí. Mensaje de demonología, 27-24 de julio del 55. Demonología o espíritus seductores, que está con otro título a veces. El párrafo 104. Es importante que usted entienda por qué estamos mostrando el resultado de eso. No es hacer algo así por así, ¿no? Es un resultado impresionante de cómo toma lugar todas estas cosas. Por eso la Biblia dice que en el tiempo del fin sería como en los días de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Eso es lo que Dios reclama. No entendieron, dice. Solo comían, bebían, se casaban, daban casamiento, dice, y no entendieron. Lo mismo hoy. ¿Qué es lo que uno tiene que entender? El mundo de la vida y el mundo de la muerte, las dos cosas. Así como en Génesis, este es el árbol errado, este es el árbol correcto. Cada vez que Dios vino, Dios viene para mostrar la cosa que está correcta y la cosa que está errada. Eso es en todo el plan de Dios, en toda la Biblia, es el mismo patrón, el mismo enfoque. ¿Se da cuenta? Demonología, párrafo 104. Dice esto. Hablando de la vida que no cambia. ¿Ve? Y dice muchas veces el predicador errado lo va a tolerar todo, ¿no? Dice, si su iglesia lo tolera, si su predicador tiene temor de decir algo cuando la cosa está errada, si su predicador tiene temor de decir algo, temor de que ustedes ya no pagarán sus diezmos, ¿no? ¿Ve? ¿Qué más dice? Esa es la razón. Ese es el problema. O válgame Dios, dice. ¿Cómo le va a predicar uno a un montón de buitres? Uno tiene que buscar el pueblo que agrade a Dios. Por eso, ¿cómo le va a predicar uno a un montón de buitres? Para comenzar, a menos que uno los convierta y se enmienden con Dios. Se enmienden con Dios, no con la iglesia, con Dios. Es poderoso cuando alguien decide enmendarse con Dios. Él sabe lo que lo sostiene, lo que lo hace fuerte, lo que lo hace entendido, lo que lo guía es la palabra de Dios. Donde él vaya, no se va a soltar de la palabra de Dios. Usted va a encontrar a esa gente que camina por la tierra, bien leyendo, bien escuchando, bien hablando de la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios se suelta, eso todavía mantiene el mundo sin explotar. Es lo único que mantiene el mundo sin explotar. Hay más poder en la palabra de Dios que uno pudiera imaginarse. Entonces el profeta dice, uno tiene que lograr que la gente se enmiende con Dios por la predicación. Por eso Pablo buscaba que ellos estén comprometidos con Dios. Dice, pero ellos meten su nariz en todas estas cosas muertas todo el tiempo. Lo que ustedes necesitan es un avivamiento chapado a la antigua, arrasando de costa a costa, y que enmiende a hombres y a mujeres con Dios. Suéltese de las cosas del mundo, suéltense de la suavecita predicación sentimental. Por el profeta dice, solo el verdadero va a librar tu alma. ¿Cómo le va a librar? ¿Con sus manos, con algo? Tiene que tener con qué, y tiene con qué, la palabra de Dios. Pero no la puede predicar, dice, una predicación suavecita, ¿no? Sentimental. Eso no va a librar el alma, hermanos. Ningún falso va a librar el alma. Él irá por esa suavecita predicación sentimental. Por eso suéltese de esa suavecita predicación sentimental, amén, y prediquen el evangelio. Tiene un efecto, tiene un resultado. Lo que esté errado, uno no puede tolerar esas cosas porque le haría gran daño. No le importaría el alma de la gente. Se sienten mal, se sentirán mal, pero los va a sanar su alma. ¿Doldrá un poco? Sí, Señor, cualquier medicina duele un poco. A veces mucho, pero sana. Esa es la realidad. Mensaje vida. 2:6-57. Estoy mostrando el mensaje como el profeta dice debiera ser el predicador, porque dice para librar su alma, dice Salomón, ¿no? Mensaje vida. 2:6-57. 2:6-57. Párrafo 98.
Aleluya. Párrafo 98 dice: y para eso estamos nosotros aquí en esta mañana. Es para motivar su mente y su pensamiento de las cosas del mundo. Observe, un predicador. Su mente, su pensamiento de las cosas del mundo, su gusto de toda cosa errada, ¿no? Hacia las cosas de Dios, las cuales son eternas. Lograr trabajar para que el creyente empiece a hallar un nuevo deleite, un nuevo sentido a su vida. ¿Se da cuenta? No solamente va a decirle, sí, no hay problema, hermanos, están predestinados. No, Señor. Por eso dice, y para eso estamos nosotros aquí esta mañana, es para motivar su mente y su pensamiento de las cosas del mundo a las cosas de Dios, las cuales son eternas. Porque todo lo que el hombre hace es lo que está en su corazón. Lo que el hombre habla, lo que el hombre actúa es de acuerdo a lo que está en su corazón, porque lo que el hombre es en su corazón, eso es afuera. Por eso, así las cosas eternas, las cuales son de Dios, ¿no? Y para eso es la predicación. ¿Se da cuenta? ¿Para qué la predicación? Lograr jalar su atención hacia las cosas eternas, hacia el deseo que Dios dice, hacia el pensar que Dios dice, hacia el gusto que Dios dice, hacia el lenguaje que Dios dice. No habla la Biblia de la clase de lenguaje del creyente, de la clase de gusto, de la clase de actitud. No dice que ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. No, el amor no se goza en injusticia. Hoy hay que tener amor de Dios. El amor no se goza en algo que no sea justo con Dios y su palabra. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca agradarse a sí mismo, sino a aquel que ama. Hermano, dice la predicación es para lograr eso. ¿Por qué? La predicación para Eliezer era lograr que ella amara a Isaac. Para eso es la predicación, lograr que el creyente ame a su Isaac. ¿Quién? La palabra de Dios. Cristo Jesús, el real Isaac, uno más grande que Isaac. Por ejemplo, el testigo verdadero libre el alma de la gente. Cada predicador debiera investigar. Yo quiero ser predicador, soy el gran hombre. Bien, pero trabaja correctamente, porque al fin y al cabo cada uno va, todo lo que uno sembrare, segará. Hoy día podemos pararnos y tener el respaldo de la gente. Ante Dios no va a haber gente que lo respalde. ¿Se da cuenta? No basta buscar el respaldo de la gente. Por eso Pablo se paraba y decía: si agradara a hombres. No busco agradar a hombres, porque si lo agradara solamente a hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando usted quiere quedarse con la palabra de Dios, no esté consultando a quién le gusta, a quién no. La gente a veces tembla y dice: voy a consultar con fulano, voy a decirle. Cuando se trata de la palabra de Dios, es la palabra de Dios y yo. Todas las demás cosas, consúltelo. Con todo lo que tenga que ver con esta tierra hay que consultar a los expertos en cada tema. Pero cuando se trata de la vida eterna, aquello que hay que consultar es la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Por eso el profeta dice: para eso es la predicación, para enfocar la atención, el pensamiento de la gente en las cosas eternas, ¿no? Es para cambiar el pensamiento. La predicación es para cambiar el pensamiento al lugar más alto y mejor, en donde Cristo está, hasta que ustedes llegan a ser convertidos. Entonces la mente de ustedes se extiende hacia las cosas que son de arriba. ¿Qué es lo que es de arriba y está aquí en la tierra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, por eso 5 cosas para hacer un servicio a Dios conforme al plan de Dios. Fuera de eso no se puede. Son indispensables estas 5 cosas. El tiempo y sazón, eso es de Dios. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo al mensaje, eso lo envió Dios, la Biblia es de Dios. Todo eso tiene que ver con el mundo de Dios, excepto una que tiene que ver con el mundo de predicadores. Y luego con la vida personal de cada creyente. Por eso hablamos, ¿no? La prédica anterior de cómo es, que debe ser la actitud de nosotros. Es traer esas buenas nuevas para el alma. Pero esas buenas nuevas para el alma un poco hacen sentir mal el mundo de la carne. Pero esa es la realidad que cada uno necesita. Rápidamente voy a darle otros datos. Para examinar cómo nosotros podemos detectar eso. Porque ese es en la esfera de predicadores y nos damos cuenta lo terrible y la desgracia que produce. Pero es igual usted.
Cuando usted va llevando algo, va hablando de la palabra de Dios o va diciendo algo, y si lo hace mal, usted está teniendo grandes desgracias. Por eso el profeta decía, ninguno que no haya sido limpiado, ninguno que no haya sido lavado, no debe meterse en la palabra de Dios. Porque las cenizas de la vaca lazana, ¿para qué eran? Para lavar el pueblo y colocarlo en compañerismo con Dios. Pero eso solamente tenía que ser llevado por un hombre limpio. Pero si todos son sucios, todos están en Babilonia, entonces Dios saca y los tiene que hacer pasar por ese proceso purificador. Por ese proceso se da cuenta de un lavamiento con el agua de la palabra de Dios. Moisés tomó 40 años ese proceso. Pablo también unos cuantos años más. Pero no puede uno entrar en servicio de una manera directa. Tiene que haber un proceso por el cual entrar. Y cuando la gente pasa el proceso y son lavados de egoísmo, de miedos. Ay, que hermano, la gente no diezma. ¿Qué te asusta? ¿Ah? Pablo dijo, usted vivir si quiere, si me quedo en la calle. ¿Cuál es el problema? Jeremías dijo, hablé la verdad. Ahora si quieren pueden matarme. Solamente les digo lo que yo he dicho es la palabra de Dios. Y si me matan, matarán sangre inocente, porque no son mis palabras. Así de comprometidos con lo que Dios les confió. ¿Cómo no va a honrar Dios eso? Igual Dios honrará a cualquier predicador errado. ¿La pasarán difícil? Seguro. Pero Dios lo honrará. Dios lo vindicará. Y al final la cosecha será gloriosa. No habrá multitudes, no, Señor. Pero habrá un pueblo que cumplirá las condiciones que Dios requiere. ¿Cómo detectar estas cosas? Miremos un poco aquí. Vamos a mirar aquí en el mensaje de los ungidos de los últimos días, donde el profeta toma San Mateo 24 para advertirnos de eso. San Mateo capítulo 24. Toma el profeta. Entonces, en el mensaje de los ungidos de los últimos días, párrafo, vamos a empezar por el párrafo 80. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Párrafo 80. Miramos aquí, dice aquí, se levantarán falsos cristos y darán señales grandes y engañarán si es posible a los escogidos. ¿No? Hablando San Mateo 24. Fíjese que ambos estaban ungidos. Entonces, ¿cómo se les podía saber cuál era falso y cuál era verdadero? Allá, en los días de Micaías. Micaías está bajo el mensaje de Elías. Pero tenemos 400 profetas predicando una cosa y Micaías otra cosa. ¿Cómo saber cuál es lo falso y cuál es lo verdadero? Como dijimos, dos énfasis. Dos tipos de dependencia. El falso, su énfasis buscará hacer dependiente al creyente de la iglesia. ¿No? Solamente para el falso estará satisfecho viendo a la gente en la iglesia. ¿No? Eso lo satisfacerá al falso. Pero el verdadero creyente quiere verlos en la palabra de Dios. ¿De qué vale que la gente esté en la iglesia? La iglesia no sangró por ningún creyente. ¿Se da cuenta? Entonces es ahí donde este sistema poderoso en los días de Elías se levantó, 400 profetas. Y allí están predicando uno diferente, cada uno con un énfasis diferente. Y el profeta dice, ¿cómo podía saber cuál era lo falso y lo verdadero? Vea lo que la palabra había dicho sobre Acab. ¿Quién era Acab? Un creyente con unión falsa. Estaba casado con una pagana que era Jezabel. Un creyente que fue rebelde, que era rebelde a la palabra de Dios. ¿Cómo saber cuál es lo falso y lo verdadero? Mira la actitud del predicador con el error. Al predicador falso no le importa si la gente está siendo derrotada. Si son un poco de mundano, no hay problema. Un poco de reprensión, ¿y qué importa si no hay cambio? Por eso estos 400 profetas ven a este Acab, ¿no? Un tibio, infiel al mensaje de Elías, pero igual van y lo bendicen. Micaías no podía hacer eso porque la palabra de Dios ya hablaba de Acab. Esas unciones que subieron allá están aquí en la tierra. Dos clases de énfasis. ¿Para qué queremos trabajar? ¿Ver un sistema que ya hemos visto que no funciona? Por eso la Biblia dice que sería como los días de Noé, poca gente.
Porque la mayoría nada más está interesado en el concepto que ya tienen ellos. Por eso dijimos al principio, dijo Jesús, entra por el camino, no, por la puerta estrecha y el camino angosto. Porque ancha es, no, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús nos dijo dos clases de énfasis, dos clases de unciones. Y aquí miramos, dice, vea lo que había dicho la palabra de Acab. Entonces nos encontramos, ellos sabían lo que había dicho Elías, porque el ministerio de Elías no era un ministerio, ve usted, local, era un ministerio nacional. Era conocido el mensaje de Elías. Si hasta Jehú sabía lo que había dicho Elías. El mundo sabía lo que había dicho Elías, y nosotros sabemos lo que el profeta ha dicho. De gente tibia. Nosotros sabemos lo que el cuarto Elías ha dicho, de la clase de vida derrotada, gente ignorante de los 7 sellos. Pero lo falso estará satisfecho con ello, solamente honrándose los unos a los otros en una esfera de iglesia. Contentos con ello. No les importa, no se sienten mal si la gente ofende a Dios. Lo único que les preocupa es que la gente no ofenda a su iglesia y su predicador. Pero que la gente vaya, que los jóvenes caen, eso no les preocupa. Eso no les hace sentir nada, no hay celo por eso. Y como hay una complicidad mundial, ¿no?, en poder vituperar el nombre de Cristo, pisotearlo y todavía dársela que son predestinados. Pero no va a quedarse así. Porque una vez más, y no solo sacudirá la tierra, a los cielos, dijo Dios. Habrá gente que se levantará con la palabra de Dios, no solamente, ve usted, en la esfera de entendimiento, pero con sus propias vidas, como reproche a la mediocridad y a la tibieza y a comprometerse con las cosas paganas. ¿Se da cuenta? Vea, dice lo que Acab había dicho, lo que la palabra había dicho de Acab. Elías, uno de los profetas mayores, que había sido indicado por Dios, profetizó antes de Micaías que los perros lamerían la sangre de Acab por haber sido responsable de la muerte de Nabot y haber tomado su viña inicuamente. Y también profetizó que los perros comerían a Jezabel y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, eso había profetizado Elías. Entonces dice, ¿cómo puedes bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Cómo podemos bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos bendecir lo que ha maldecido el cuarto Elías? ¿No dijo que la unción de Billy Graham solamente era meter la gente a la iglesia? Y luego se quejaba, tengo 30,000, vengo un mes, no hay 30. El profeta dijo, pero mira Pablo, tenía 1, después de un mes tenía 30, después de un año 30. ¿Por qué? Porque él dijo, no los llevaba a la iglesia, los llevaba a la palabra de Dios. Jesús no se preocupó por meter a la gente a la iglesia, Jesús se preocupó por meter a la gente a la palabra de Dios. La espera de fariseos y saduceos era meter a la gente en un sistema. ¿Sí? Es un montón de actitud sinvergüenza, descarada, que ha inundado el mundo entero, ve usted, de nada más pertenecer al sistema religioso y no mirar el resultado que Dios requiere. Por eso dijo Jesús que si fuera posible esa unción engañaría a los mismos escogidos. No sería tan simple, pero Dios envió, dijo, donde estuviera el cuerpo se juntarán águilas, para mostrar que habría un alimento de águilas, lo cual son los 7 sellos, por lo cual podemos ver cómo está obrando este espíritu, donde millones están siendo, ve usted, desviados. Y habrá desilusiones en el juicio. Por el énfasis. Usted y yo debemos ser sinceros. ¿Cómo realmente quiero ver a los creyentes? ¿Cómo quiero ver? Muchos de nosotros nada más nos preocupamos con que la gente viene. A mí no me preocupa eso, hermanos. No me preocupa ser un predicador, no me preocupa, ve usted, que la gente venga a escucharlo a uno. No, Señor. A mí me preocupa que la gente se vuelva, ve usted, mala con su propia alma. ¿Cómo? El profeta dijo, usted se va a un restaurante y pide comida para su cuerpo, que no es usted, su cuerpo que no es usted. Y si por ahí vino una mosca por ahí, o una pequeña araña en la comida, usted demanda al restaurante. Si yo pagué por algo bueno, ¿cómo me dan esta cosa? Yo voy a demandarlos, porque es exigente para su cuerpo, pero para su alma se traga cualquier cosa, no es exigente. Eso nada más me preocupa, que usted no vigile y se conforme. Usted venga, escuche las cosas. Si usted ve que hay algo más que lo ayuda, sea exigente y sea, ve usted, muy bueno con su alma. Busque lo mejor para su alma. Nunca sea mezquino con su alma. El profeta dijo, por eso la gente la va a pagar, porque son tan malos con su propia alma. ¿Se da cuenta? A veces nada más buscamos una iglesia por lo que está más cerca.
¿Ve? Escuchamos algo porque nos parece razonable. Usted será de aquello que se alimenta. Porque usted se alimenta de una predicación errada, luego la va a pagar. Leímos lo que dijo Salomón: traerá todo tipo de desgracias. ¿Se da cuenta? Y luego muchos dirán, dice Salomón, lo echarán la culpa incluso a Dios, ¿no? El Señor me está probando que esto, no. Por eso miramos, dice, ¿cómo podría bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Cómo puedes maldecir, no? Lo que Dios ha bendecido. Así de simple. Lo que Dios ha bendecido ya no se puede maldecir, y lo que Dios ha maldecido no se puede bendecir. ¿Se da cuenta? Dijo el profeta: yo quiero una iglesia, entrar por cualquier lado. La palabra de Dios es lo principal. Pero no, hoy día la mundanalidad se ha metido, las modas, justificando, incluso algunos tomando las fotos del profeta para justificar sus deseos y codicias mundanas. Yo me pregunto qué hace un predicador buscando mostrar las fotos de las hijas del profeta con su vestimenta. No, el mundo entero está así. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ver a su gente así? ¿Por qué quiere verlos vestidos así? ¿Por qué? Si ni siquiera las cosas naturales pueden vencer. Así queremos verlo. David no quería ver así al pueblo derrotado. Saúl sí, David no quería ver un pueblo derrotado. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo mismo. Por eso le digo, no es si usted se congrega, no, es si usted logra amar la palabra de Dios, hermano. Si usted ama la palabra de Dios, todo lo que lo hace, lo hará porque usted entiende por qué lo hace, y lo hará con alegría de corazón, porque Dios solo ama al dador alegre. Si usted da su tiempo, entonces usted lo estará dando con alegría, no por miedo. Si no te congrega, te vas al infierno. No, Señor. Si usted lo hace por miedo, lo que temes te vendrá. Es una ley. Así como Dios quiere ver la gente libre, gente segura de lo que ellos están haciendo, no persuadida, convencidos ellos por la palabra de Dios. Entonces el profeta dice: ve, ¿cómo puede bendecirse eso? Lo que Dios ha maldecido. Párrafo 82. Pero estos profetas eran sinceros, eran buenas personas. No hay duda que eran hombres buenos y honrados, porque para ser un profeta en Israel se tenía que ser honrado igualmente para ser un israelita. Si no era honrado, era apedreado. Eran hombres honrados, ilustres y educados. Acab los escogía de entre la nación. ¿Ve? Eran hombres correctos, hombres honrados, hombres buenos. ¿No? Eso no tenemos nada que discutir a nadie. El punto es que en la vida cristiana el plano lo tiene Dios. Él ha trazado su plan de redención, la ha hecho conocer por el mensaje. Lutero, qué gran efecto tuvo su mensaje, qué gran efecto el de Wesley, qué gran efecto lo de los pentecostales. No se quedará sin efecto, sin gran efecto, sin super efecto el mensaje del séptimo ángel. No importa cuántos paganos, cuántos mediocres y tibios se justifica para su vida derrotada e ignorante del mensaje. Son muy sabios en todo, pero ignorantes de lo que Dios quiere ver en esta hora. Pero en medio de todo eso, hermanos, la Biblia ya dice que habrá un pueblo cuya gloria será más grande que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Eso no va a evitarse. Párrafo 91 del mensaje de los ungidos. Párrafo 91. Dice esto: Miqueas dijo: déjame preguntarle a Dios. Cuando fueron a consultar a Micaías, todos están bendiciendo acá. Micaías dijo: voy a preguntar a Dios, porque él había visto su visión, pero él no se confiaba en lo que él está viendo, soñando o algo. Él va a consultar qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Así que el día siguiente, dice, él estaba así dice el Señor, él examinó su visión con la palabra. Ahora, si él hubiera dicho, Sedequías, al líder de los 400, no hubiese dicho: Sedequías, tú sabes lo que el profeta de la Biblia dice aquí que sucederá a este hombre, ¿no? Él hubiera dicho: oye, Sedequías, ¿acaso no has leído? ¿Acaso no has oído? ¿Y no sabes lo que Elías ha dicho de este hombre que tú estás bendiciendo? Dice: ¿cuál va a ser la respuesta? Yo sí sé, pero no ahora. Piensen, hermanos, ¿cómo uno puede ser de esa manera? ¿Cuánta gente puede cursar su destino eterno hoy? Puede ser su última vez que escuchen una predicación o estén en un compañerismo. Uno debe ser honesto con ello.
Cuando Micaías dice, le dijo, tú sabes lo que ha dicho la palabra de Dios de Acab. Ah, no, sí, pero no creo que todavía sea el tiempo, dice, le hubiese dicho Sedequías. Pero todavía no es el tiempo. Porque este hombre es honrado. Este hombre es honrado. Y era bueno acá, pues. Dice, además él está procurando, mire, dice, no dejen de entender esto, dice el profeta. Acab, dice, ¿cuál era el argumento de este Sedequías? Dice, él está procurando devolver a la iglesia las cosas que le pertenecen. Si él está procurando, está luchando por traer a la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia. Ramón de Galaad le pertenece a Israel. Pero la palabra condenó acá, sí, pero algo bueno está haciendo. No es si algo bueno estamos haciendo. Jesús dijo, sed perfectos. ¿Sí? Pero hermanos, somos un mundo de cosas erradas. Pero nuestra decisión de obediencia debe ser absoluta. Porque mejor es obediencia que sacrificio. Porque ya el plan está trazado. El misterio de Dios ha sido consumado. Solo ociosidad, solo pereza, negligencia nos hará quedar sin el entendimiento. Porque Dios ha cumplido su parte. Ha abierto el misterio de Dios. El plan completo de redención ha sido revelado. Entonces dice, pero él, dijeron, está procurando darle a la iglesia lo que le pertenece. Está procurando devolverles su propiedad. Y el profeta dice, miren, no las cosas espirituales. ¿Qué? ¿Se da cuenta? ¿Qué están viendo estos profetas? ¿Qué están viendo estos ungidos por demonios que salieron del infierno a sus bocas? Allá en los días de Micaías, ¿qué están viendo? Están viendo que este hombre está trabajando por la iglesia, pero solo en la esfera física. Solo en la esfera física. Podemos trabajar eso y podemos tener llena la iglesia si trabajamos en la esfera física. ¿Se da cuenta? Podemos tal vez mover multitudes. Pero hermanos, el tiempo es tarde. Y uno debe no malgastar su tiempo, no desaprovechar su tiempo. No es cuánto me convenga a mí, no es cuánto lo convenga. Es cuánto la gente necesita en esta hora. Arreglar sus vidas. Hacer lo correcto. Invertir su tiempo correctamente. Entonces, dice, Acab no les estaba devolviendo las cosas espirituales. Si fuera así, él hubiera sacudido esa nación enteramente como lo hizo Elías. Pero estaba procurando darle las cosas materiales. Qué tremendo. Y eso es lo que la gente lo satisface. Así es el mundo, así es el hombre. El hombre que está en la esfera de sus sentidos, desconectado de su alma. ¿Ve? ¿Por qué cree? ¿La gente acaso no sabe? Escúchelo. Antes que haya elecciones le preguntas, ¿no? Hoy que sus presidentes son corruptos, los congresistas, todo es corrupción, son ladrones, son esto. Bueno, la gente critica. Pero cuando empiezan a hacer su campaña viene y le dicen, mira, te traje un kilito de arroz, te traje unas cuantas libras de carne, te traje un pescadito. Y ahí hasta bien me apunto para el partido fulano de tal. Así la gente, cualquier cosita material los engaña. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? La gente es sensible a las dádivas. ¿Se da cuenta? Vivimos en ese tipo de cultura de que nos gusta mendigar pequeñas cosas. Entonces cuando Dios viene y nos dice, te doy, ve, el libro completo, el misterio de Dios. No, a mí un poquito, yo no sé mucho, no entiendo mucho, ¿ve? Pero lo creo. ¿Qué vas a creer lo que no sabes? ¿Ah? Entonces, ¿cómo no tiene sentido las palabras? ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que puedo manejar avión. A ver, alguien si le va a dar nada más porque usted dice, yo creo que puedo pilotear un avión, a ver si le van a entregar su nave ahí. Usted tiene que probar que ha pasado el proceso de entendimiento para saber cómo funciona, para saber cómo opera todo ese mundo. ¿Se da cuenta? Alguien que venga a pedirle su moto nomás y le diga, no, yo solo sé manejar burro nomás. A ver si lo va a dar. A otros tal vez lo motivaría, dale tu moto, dale nomás. Y ha de aprender por ahí, por el camino. ¿Eh? Si no es suya, usted lo daría. Pero si es de usted, no lo va a dar. Porque sabe lo que va a pasar. Ni su moto daría, que va a dar su carro, su avión, algo. Por eso, Salomón habla de estas cosas. Aquí. Voy a leerles aquí en Proverbios capítulo 5.
Dice desde el versículo 1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Observe, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. En otras palabras, para que no estés hablando cualquier cosa, ¿no? Para que estés hablando en cuanto al mundo de Dios las cosas como debe ser. ¿Por qué? Porque si no haces eso, dice, los labios de la mujer extraña destilan miel, halagos. Acab les dijo, bueno, necesitan una iglesita, les doy una iglesita, les dio un poco de regalitos a los 400 profetas y se rindieron, porque así opera la ramera. ¿Ve? El predicador que esté errado, él jamás se ganará la admiración de la gente por la palabra de Dios, sino por su actitud halagueña, ¿sí? Por su amabilidad. Y eso es lo que uno tiene que cuidarse. Yo no quiero la amistad de usted por muy buenos tratos o algo, ¿no? Trato de evitar esas cosas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el ser humano es sensible a eso. Cualquiera que lo haga, lo trate bien y todo por decirlo. Por eso dice, está atento a mi sabiduría, hijo mío, y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que estar en esa condición? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. La ramera, ¿ve? ¿Qué más? Y su paladar es más blando que el aceite, suavecito. ¿No dijo el profeta? Suavecita predicación sentimental. Es su característica. Y uno no lo va a detectar si no está entendiendo el mundo de la sabiduría de Dios. Porque sus labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, su fin. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Escuche, dice esto. Y sus caminos son inestables, ¿no? Y eso a veces es lo que uno, sí, hermano, bien, ¿cómo estás? Más o menos. Un día bien, una semana mal, un día animado, otro día desanimado. Ese es el camino de la ramera y sus hijas. Es una unción. A veces uno está contento porque no está en el sistema físico, pero ese no es la unción no es un sistema físico, es sobrenatural. Uno puede salir del sistema físico. Igual Moisés sacó a la gente del sistema físico. ¿Se da cuenta? Ya físicamente no tenía a Egipto sobre ellos, pero en sus mentes todos estaban en Egipto. Todos retrocedieron. Entonces la unción es la enseñanza del sistema babilónico. Si tú no ibas a misa era muerte segura. Lo mismo, y buscas satanizarse. Si no vas al culto ya listo, estás en una condición terrible, ¿no? Pero si usted, hermano, se reúne o se congrega y no lo hace por su propia elección y con alegría y con gozo, y no lo hará si no conoce la palabra de Dios, pues no. Pero cuando usted conoce, usted lo hará de esa manera. Pero si no lo hace, por eso decía, Dios detesta y todos los juicios vendrían porque la gente no servía a Dios con alegría de corazón. Lo que no viene, dice, con alegría, pues Dios no lo recibe. Igual, como que no se congregar es el que lo hace por presión. Para Dios no existe eso. Entonces por eso dice aquí, ¿no? Esta mujer es tremenda, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. Escucha esto. Y no los conocerás. Nunca te darás cuenta de eso. Jamás lo detectarás si no considerares el camino de la vida. Si no conoces la palabra de Dios, si no eres sabio en eso, nunca te darás cuenta de esta super ramera, de este super sistema babilónico. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, por eso Dios envió 7 sellos, no porque lo guardemos, para que comamos el libro, para que podamos estar mirando el mundo invisible, porque esas opciones vendrán a ofrecerme a mí, vendrán a ofrecerse a usted, y nunca lo descubriremos si no estamos considerando el camino de la vida, el camino angosto, la puerta estrecha. Si usted no conoce ese, simplemente se irá por aquel que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se da cuenta? Observe. Párrafo 97 del mensaje de los ungidos de los últimos días. Estamos enfocando esto en la Biblia, estamos enfocando el mensaje porque usted lo necesita. No solamente queremos que sea una predicación, ¿no? Y cumplir el tiempo y nada más. Podemos correr con muchos ejemplos, ¿no? Pero queremos que usted tenga en la palabra de Dios los recursos para que usted pueda ir y trabajar con ello. Aleluya.
Estamos viviendo en el tiempo más oscuro, más terrible, pero más glorioso, porque Dios envió los 7 sellos para detectar todo lo errado. Pero se requiere un trabajo por ello. Por ello dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para trabajar con el mensaje de Moisés de día y de noche. Lo mismo hoy. Toma, come el libro. Lo mismo. Más de 800 mensajes tal vez en español, ¿no? Y la Biblia. ¿Sí? Y la gente está reposando, hermanos. Pero en medio de todo eso habrá gente hambrienta por el mensaje. En lo secreto, no buscando agradar a hombres. Pero saben que Dios, el ojo de Dios está atento. Aunque sea uno, como el eunuco yéndose allá, aquel etíope yéndose por el desierto. Uno, pero deseaba conocer la palabra de Dios. Porque si usted no conoce el camino de la vida, jamás se dará cuenta del camino de la ramera. Por eso, estos, ¿se da cuenta? ¿Qué pasaba? Oh, miran el mensaje de Elías, pero nunca le prestaron atención. No se profundizaron en él y no se dan cuenta de esa unción que está moviéndola a ellos en esos días de Micaías. Párrafo 97. Dice esto: recuerden que Sedequías acababa de decir que él también había visto a Dios, el líder de los 400 profetas, ¿no? El mismo espíritu, él dijo: yo vi a Dios y me dijo que hiciera estos cuernos de hierro, que fuera a echar a estas naciones fuera de aquí, porque esto nos pertenece. Los demás no tienen derecho de estar ahí, ¿no? Observe, igual hoy nos pertenece el rapto, nos pertenece, ¿no?, cada promesa de Dios. Por eso recuerde, el líder errado, ese es su lenguaje. Tú eres predestinado, Dios te predestinó, Dios te ama, tú irás a la vida eterna, tienes teofanía. En todo la promesa le van a enfocar, en la promesa, pero no en lo que se requiere para apropiarse de esa promesa. Eso. Siempre es la misma actitud de ese espíritu. Siempre. Si toman el libro de Ruth, somos Ruth, la que recibe 6 medidas, la que recibe redención, la que entra en matrimonio con vos, el poderoso, la que es dueña de todo Betlén. Pero ¿cómo llegaste a eso? No le importa cómo llegó. No importa la decisión. Ruth decidiendo, Ruth trabajando. No, eso no. Solo Ruth descansando me interesa. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas, hermanos. Esther, sí, somos la reina, la que el rey le dice: lo que tú digas, Esther, aunque sea la mitad del reino. Pero no le interesa la vida desde que se quedó huérfana hasta llegar a agradar al rey. ¿Se da cuenta? El proceso hacia ellos. Por eso el profeta dice aquí, ellos decían eso. Decían: es cierto, Ramón de Galaad, aquí está el mapa, aquí está la palabra de Dios, dice que es nuestra, ¿no? Y aquí están, Dios dice: con nuestros cuernos de hierro acornearás hasta acabarlos. Entonces dice el párrafo 98: si ellos se hubieran quedado al lado de Dios, entonces tendrían ese derecho. ¿Se da cuenta? Cada promesa que está en la Biblia solamente tiene derecho el que se queda obediente a Dios en todo lo que Él requiere. Todas las promesas de Dios son bajo condición. Promesas de Dios son activadas o son accesibles por esas leyes de Dios. Leyes divinas, ¿no? Operan las promesas de Dios. No es así de simple. Todo lo que está en la Biblia, ellos podían mirar: esto nos pertenece, es nuestro, siempre y cuando estén del lado de Dios. ¿Y cómo podían estar del lado de Dios? Estando del lado del mensaje de Elías. Y ellos se pusieron al lado del mensaje de estos 400 profetas. Lo mismo hoy. Cada promesa está bajo condición. Por eso la Biblia habla y el mensaje viene y nos muestra, nos predicó los hijos de Dios manifestados, nos predicó, ve, Efesios paralelo a Josué. ¿Se da cuenta? Nos predicó adopción, mostrando, ve usted, el proceso que debe tomar lugar para que uno pueda recibir el sello de Dios, para que uno entre en adopción. No, ya Dios ha dicho. No, piénselo. Fuera de la palabra de Dios, por eso hay caminos que al hombre le parece derecho, pero estrecha la puerta y angosto el camino. ¿Por qué? Porque tiene usted de obstáculo primero la pereza hacia la palabra de Dios. Es una unción de pereza extrema para conocer la palabra de Dios que está en la tierra. Por eso usted encuentra hoy, saben de todo, no tienen pereza para leer los periódicos, no tienen pereza para estudiar matemáticas, para ser ingeniero, para ser mecánico, doctor, para todas las profesiones, científicos, para eso no tienen pereza.
Ahora hay gente que hasta para eso tienen pereza, ya pues son sinvergüenzas, ¿no? ¿Ve? Pero lo normal, para eso no tienen pereza. ¿Se da cuenta? Pero hermano, para la palabra de Dios, ahí se va a ver quién vence esa pereza, esa ociosidad de poder ser tan mezquinos con su alma. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Cuál es su casa? Su propia vida, pero hermano. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y su propia alma no solamente ve usted, se alimenta de las cosas de esta tierra, porque el alma, el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. Entonces dice, si ellos se hubiesen quedado al lado de Dios, entonces tendrían derecho, pero se apartaron de Dios. Y así es con la organización, la iglesia. Ella tiene derecho a todas estas cosas. La iglesia tiene derecho a estas cosas, pero han sido desechados. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, que vindica la palabra de la edad. No vaya a dejar de entender este mensaje. Oh, hermano, mira, Dios dice esto: Jehová es mi pastor, bajo sus alas te cubrirá y estarás seguro. Oh, todas las promesas, todas de la Biblia son bajo condición. Usted lo puede repetir todas las promesas, y eso es lo que hace el espíritu errado. Solo le apunta a las promesas y nunca al proceso hacia esas promesas. José, te prometo que tú llegarás a ser el gran rey y se inclinarán, aún tus hermanos se inclinarán a ti. Dios le enseñó eso, pero luego la Biblia nos muestra el proceso hacia eso por el que tuvo que pasar José. Por eso la Biblia nos muestra el proceso de Ruth hacia ser la gran señora de Betlehem. La Biblia nos muestra el proceso de Esther hacia el trono, el proceso de Rebeca hacia esa unión con Isaac, o de Rahab hacia esa unión con Salmón. La Biblia nos muestra el cuadro completo, pero la unción errada nos hace nada más apuntar a la promesa y nunca al proceso. ¿Cuál es su actitud? Por eso examine su gusto, examine su deseo. ¿Usted quiere ver el cuadro completo? ¿Quiere ver el cuadro completo? ¿Quiere ver nada más como la unción diabólica de solo mirar la promesa y nunca el cuadro completo? Porque Satanás solo te apunta al futuro y al pasado, nunca el presente. Pero acá tu condición presente, sí, pero eso no vale. Aquí dice que Ramos de Galaad es nuestra y él es el rey, que vaya y lo conquiste. Dios dice que lo dará victoria. Todo era una mentira. Igual es una mentira hoy que le digan la promesa sin enseñarle el proceso, lo que se requiere. Porque cada creyente sí puede vivir y pasar por ese proceso. Porque Dios no nos ha puesto, ¿ve?, una carga difícil. Jesús dijo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Cuando el diablo viene y le repite, obviamente a través de alguien, ¿no?, que es difícil o algo, es un mentiroso, porque es el padre de mentira. Párrafo 107. Por eso decía el libro de Proverbios, solamente lo conocerás si es que estás considerando el camino de la vida por la sabiduría, por la inteligencia del mundo de Dios. ¿Se da cuenta? Párrafo 107. Dice el profeta aquí, se parece tanto que engañará a los escogidos si fuere posible. Toda señal, todo prodigio, todo hombre ungido, toda profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de prodigios, toda clase de señales, todo eso va a tener también el falso. ¿Y cómo lo van a diferenciar? Fíjense en la palabra para esta hora. ¿Cómo lo van a diferenciar? Fíjense en la palabra para esta hora. ¿Cómo dice el mensaje que tiene que haber? ¿Cómo dice el mensaje que se tiene que predicar en esta hora? Un predicador puede escoger predicar, es decisión, por eso es decisión personal. ¿Se da cuenta? Nadie puede decir, alguien puede decir, Señor, me usas a mí y al de allá no lo uses. Aquí nos reunimos 50 ministros y lo que nosotros aprobamos, tú tienes que estar obedeciendo a nosotros, Señor. Nadie puede ponerle a Dios bajo su sujeción. Dios es soberano y Dios es justo, como le dijo a Caín, si tú haces bien serás honrado. Cada predicador tiene la opción de ser honrado por Dios, depende de él. Nadie le estorbará hacia la Biblia y al mensaje, porque Dios ha decretado libertad. 2000 años se prohibió la Biblia y el mensaje de cada mensajero. Se lo quemaban el mensaje de Lutero, el Wesley y a lo demás. ¿Se da cuenta? Pero hoy está disponible porque vos descendió y dijo que he dado orden que no te molesten. Cada uno podemos nosotros nada más predicar de esa manera, enfatizar en la promesa, enfatizar en el futuro y mirar la historia, pero negar la realidad del presente. Entonces, ¿qué era? Acabe está mal, sí, pero es el rey. Para Dios no vale quién es la persona. Fulano está mal, sí, pero es el predicador. ¿Y qué?
No es lo que es la persona, no es la posición que tenga, es lo correcto que esté con la Escritura. Y eso es lo que uno tiene que vigilar. ¿Se da cuenta? Sí, además, ¿quién más lo va a conquistar? Si Acabe es el rey y le vamos a dejar la nuestra, él tiene que ir, pues. No, cuando vino Micaías dijo, Dios dice que no existe ningún líder en Israel. Dios dijo que Israel es como oveja sin pastor. ¿Se da cuenta que no es la posición que uno tenga la que vale? Ahora, en lo natural, sí, un presidente puede ser corrupto, pero usted dice, bueno, pero es el presidente, pues hay que respetarlo, aunque esté haciendo las cosas malas, hay que respetarlo, y hay que dejar que cumpla su mandato. Es el mundo de la política. Pero ese mundo de la política lo trae a veces a la iglesia, no es que él es el pastor, no importa, aunque está mal, bueno, es el líder, es el hombre, es política. Pero en el mundo de Dios, yo sé el efecto de la predicación errada y de la predicación correcta. Entonces, nadie me va a obligar a mí a escuchar lo que yo sé que no me edifica. Pablo dijo, todo me es lícito, puede escuchar lo que sea, pero no todo me edifica. En el mundo de mi relación con Dios, en el mundo de mi relación con iglesia, seguro. Porque este es un anhelo que ha nacido en el corazón de la gente de ecumenismo, bajo la jefatura del Papa, que se metió en el mundo de iglesias. Creas lo que creas, eso no importa, la doctrina es lo máximo. Es por doctrina que tendremos compañerismo, fuera de eso, nada. Porque de eso depende, ¿ve usted? El destino eterno, porque en aquel día no te juzgará una iglesia, ni yo, dijo Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Entonces el profeta dice aquí el párrafo 107, se parecen tanto que engañarán a los escogidos si fuere posible. Toda señal, todo prodigio, toda profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de prodigios, toda clase de señales. ¿Cómo lo va a diferenciar? Fíjese en la palabra para esta hora. Fíjese, ¿ve? En Moisés, en todos los demás. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vemos aquí, podemos, bueno, ya es tarde, ¿no? Solamente vamos a leer aquí unas pequeñas partes en el libro de Proverbios. Ya aquí terminamos. Proverbios. Por eso es importante esto. De eso depende, hermano. La doctrina es lo más importante que puede haber. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Dice el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Se da cuenta? El que guarda su boca, o sea, ¿qué es lo que usted tiene que guardar? ¿Qué es lo que usted tiene que asegurarse? Que de eso depende, ¿no? Que su alma pues sea libre de angustias. Usted guarda su boca y lo que está en su boca es de lo que abunda en su corazón. ¿Se da cuenta? En otras palabras, recuerde, el destino eterno suyo depende de la doctrina que usted tiene. No solamente que su predicador lo tenga, que usted. No dice, el que escucha a un predicador, de eso depende su alma. No, el que guarda su boca es individual. Es individual. De la doctrina que usted tenga. De eso depende su destino eterno. Por eso el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Se da cuenta? ¿Cuál será la angustia del alma? ¿Cuál será la angustia de aquel que no guardó? Ve, su boca, lago de fuego. No solo angustia nada para el cuerpo, angustia para el alma. Porque la muerte natural lo mata el cuerpo, pero la otra, el alma, lo mete al lago de fuego. Es más allá de esta vida. Cuando usted no se preocupa porque su lenguaje sea correcto, porque su doctrina sea correcta, hermano, ese juicio de no preocuparse en ello va más allá de esta vida. Así de impresionante es el entendimiento que tenía Salomón. ¿Se da cuenta? Por eso, cuán importante que usted entienda, ¿ve? Eso. Cuán importante que usted vea. No se olvide,
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. De eso depende su destino eterno. Permítame leer el capítulo 18. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 20. Para que usted vea de cuál es lo que trae resultado a usted. Todos los resultados para la persona depende de su doctrina. Dice aquí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Se da cuenta? Todo depende, hermanos, ¿no? Por eso a veces uno dice, no, le echa la culpa. Es que hasta en lo natural le echamos la culpa a todos. En lo espiritual, no, es que el diablo, es que tentaciones, es que esto. En lo natural es que la política, es que la crisis, es que esto. Pero en realidad, según Salomón, depende de lo que estás hablando. Depende de la doctrina que tenemos. Porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. ¿Se da cuenta lo que repercute? Por eso este mundo es así. ¿Por qué este mundo así, el mundo que vivimos, por qué es así? ¿Se da cuenta? Por el lenguaje que tiene el mundo. ¿Se da cuenta? Porque su lenguaje es violento, su lenguaje está lleno de malas palabras. Entonces, vive en un mundo de violencia, de delincuencia. ¿Por qué? Todo es de lo que habla la gente toma lugar. Pero si usted toma la decisión de enriquecer su lenguaje, por eso Dios envió un mensaje: come el libro. En tu boca será dulce y amargará el vientre, pero profetiza. Es necesario que profetices para que te lave. No decía Pablo, le enseñaba a Timoteo y le decía: habla, enseña, insta, exhorta, ¿no? Redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Tiene mucho efecto el lenguaje suyo para usted mismo y a su alrededor. Así como lo que el predicador podía cerrar el reino de los cielos, así usted puede cerrar todas las bendiciones para usted. Si su lenguaje, ve usted, no es correcto, no es al son del mensaje de este día, no es al ritmo del mensaje que Dios ha traído. No puede ser al ritmo de luteranos, no puede ser al ritmo de los pentecostales, no. Tiene que ser en la sazón de los 7 sellos, en esa esfera, en ese estilo, porque para cada tiempo había una unción. ¿Se da cuenta? Entonces el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y la muerte y la vida están, dice, en el poder de la lengua. Y el hombre que la ama comerá de sus frutos. ¿Se da cuenta cuán poderoso es, no, el lenguaje del ser humano? Cuán indispensable es la doctrina correcta. Podemos verlo en la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora depende cuánto nosotros estamos, ¿ve?, dispuestos a operar en ello. Solamente voy a leer el capítulo 12, el versículo 14 de Proverbios. Otra vez dice, verso 14, 12, 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. ¿Se da cuenta? Con razón, dice el profeta, una mano descendió del cielo y me abrió la Biblia y se fue en Josué capítulo 1 hasta que llegó, dice ahí, el verso 8, ¿no? Y me dijo, y este libro de la ley, ¿no?, nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás en él. Es que es la palabra. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Y le será pagado, en otras palabras, el resultado para él, la paga que él cosecha, le será pagado según la obra de sus manos. Sus hechos está relacionado conforme al lenguaje que él tiene. Si su lenguaje es diligente, hasta sus manos se van a volver diligentes, su pie, todo, hasta en lo natural. Y aún cuando él entre en juicio con Dios, ¿no?, Dios va a juzgar que todo lo que hizo, Dios le va a enseñar que fue y estaba relacionado directamente con su doctrina, con su lenguaje. Por eso recuerde, Pablo dijo, somos colaboradores de Dios, somos predicadores, para que usted crea el mensaje que Dios envió para su día, para que trabaje con ello. Para que trabaje con ello, para que se eleve sobre esa pereza y trabaje. Si usted logra cambiar su lenguaje, listo. Si usted logra enriquecer su lenguaje, pues todo habrá cambiado. Vamos a parar ahí, estamos bastante avanzados en la hora. Que Dios lo bendiga y vamos a orar. Rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites.
estar reuniéndonos con nuestros hermanos, enfocándonos, Señor, hacia la verdad de tu palabra, a la luz del mensaje que has enviado, Señor. Los días pasan, Señor, y cada creyente tiene la opción de trabajar con el mensaje que enviaste. No solamente encerrarse en un sistema, Señor, bajo la jefatura humana, bajo el liderazgo y la idea humana, Señor, por cuanto ya tiene tu palabra, Señor, que ha venido del cielo. Este mensaje, Señor, que vino al séptimo ángel, no vino de un seminario, no vino de su propia mente. Tú lo trajiste, Señor, y tú le entregaste a Él. Y luego tú clamas, Señor, que deberíamos tomar aquellos que son tipificados en Juan, un pueblo para rapto, deberían tomar el libro y comerlo, Señor. Al mirar estas verdades, Señor, que puedan despertarnos de tal manera que entendamos que somos los forjadores con nuestros hechos de aquello que vendrá en el futuro para con nosotros, Señor, y nuestra propia alma aún. Dios, tú has hecho tu parte, has provisto, Señor, esa puerta estrecha, ese camino angosto, el camino de la vida, Señor. Pero ayúdanos a no ser negligentes en ello. Ayúdanos, Señor, a oír la alarma tuya, la trompeta en Sión, la alarma en el Monte Santo, de cómo hay una unción, Señor, bajo Apocalipsis 9, de ese ejército de langostas, para opacar, Señor, la visión del creyente, el entendimiento, por ende, el lenguaje correcto del creyente. Entonces, toda desgracia, toda tiniebla se instalará en la vida del creyente, como en Génesis 1. Pero Dios no tiene por qué ser así, porque tú, Señor, has descendido, has traído tu palabra para vencer, Señor, para vencer en cada uno de tus hijos una vez más, Señor, a todo poder de muerte. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Y encomendamos nuestra fe, encomendamos, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo a la jefatura tuya, al liderazgo tuyo. Que podamos, Señor, si hay un mañana, reunirnos con mucha hambre y sed por tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios lo bendiga a todos, hermanos.